Gracias en esta mañana por esta oportunidad maravillosa que tenemos en este lugar de contactarnos con hermanos a través de internet, de Facebook, luego porque todo esto va a quedar allí, y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y bueno, esta congregación maravillosa, les digo que hoy estamos a pleno, a todos aquellos hermanos que ahora comienzan a sintonizar la transmisión. Gloria a Jesús, les bendecimos desde aquí, desde la iglesia Jesucristo el Salvador. Gloria a Jesús. Gracias para todos ellos. Esta forma de bienvenida, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Queremos también saludar a nuestro pastor. Imaginamos que él ha de estar sintonizando la transmisión. Pastor, hermano Esteban, Dios le bendiga en gran manera. Le contamos que la congregación está preciosa en esta mañana, como ya nos tiene acostumbrado el Señor. Quizás por ahí el pastor dice, no sé qué me cuenta el hermano, si yo ya sé que la congregación está preciosa, porque el Señor está en control de este lugar, ¿verdad? Y qué bueno que también esté en control de la vida de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Eso es lo fundamental. Gloria a Jesús. Hablábamos y compartíamos de que, bueno, el próximo domingo, Dios mediante, tenemos Cena del Señor, primer domingo de mes. Y bueno, dentro de 15 días tenemos bautismo en este lugar, ¿verdad? Así que todo esto continúa siendo maravilloso. Gloria a Jesús. Hablábamos recién de una hermosa alabanza que entonó nuestra hermana Noemí, de estar en los planes del Señor, ¿verdad? Por su gran amor y misericordia, no por disposición nuestra. Y hoy nos alegramos por ello, ¿verdad? Porque ese plan de Dios se esté cumpliendo en nuestras vidas. Y vaya si es lindo poder decirle al hermano que tenés al lado, felicitaciones por estar en los planes de Dios. Gloria a Jesús, nos felicitamos por esto, ¿verdad? Y bueno, a quienes nos están viendo, no sé si hay uno mirándonos, si hay dos, si le podés decir al que tenés al lado, te felicito, y si no, desde aquí te felicitamos también, porque también tú estás en los planes de Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús, y esto es maravilloso, maravilloso. Gloria al Señor. Yo les invito a abrir la Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, y es un poco a propósito de todo esto, ¿verdad? De los planes de Dios, de los propósitos de Dios, y creo que fui incentivado a compartir esta palabra una vez más por lo que compartíamos, de lo que sucedió el domingo pasado en este lugar, ¿verdad? De lo que Dios hizo en nuestras vidas a través de nuestro hermano Lionel, y sin duda que hay un propósito grande en la vida de nuestro hermano. No sabemos cuál va a ser el desenlace, pero sabemos que hay un propósito muy grande en la vida del hermano Lionel, como lo hay en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Y sentí de compartir esta palabra para que podamos entender de qué manera se llevan a cabo los planes de Dios, de qué manera Dios lleva a cabo su voluntad, lo que Él programa, ¿verdad? Muchas veces por ahí no lo entendemos, muchas veces nos cuesta creerlo, pero bueno, es el poder de Dios de una forma sobrenatural, ¿verdad? Y nos relata ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, la conversión de un hombre, ¿verdad? Ya la conocemos, pero es maravilloso volver a recordarlo. Gloria a Jesús, esto que la Biblia nos cuenta. Y dice así el capítulo 9 del libro de Hechos, y el título es Conversión de Saulo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de caminar con Cristo, ¿verdad?, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate
y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que él recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y llevándole fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Queridos hermanos, como yo les decía recién, me inspiró a compartir esta palabra lo que sucedió el domingo, ¿verdad? Porque los planes de Dios, sin duda que son totalmente distintos a los nuestros. Y permítanme que sea reiterativo en el caso de este siervo, nuestro hermano Lionel. Muchos podemos decir: Señor, pero con ese denuedo, con esas ganas de predicar tu palabra, ¿no sería mucho mejor que él estuviera totalmente saludable y seguir llevando bendición? Quizás sí. Pero los planes de Dios son distintos. ¿Por qué? Porque yo no sé si él pudiese estar en ese sanatorio estando sano. Como él contó el domingo pasado, que había una persona en las mismas condiciones que él, internado junto a él y llorando casi continuamente, diciendo: me voy a morir, me voy a morir. Y él fue a llevarle consuelo y palabra, incitándolo a que, aceptando a Cristo en su corazón, transformara ese llanto por alegría y gozo. Y sabemos los propósitos de Dios, que tienen todos un final maravilloso. Y cuando pensaba en esto, vino a mi mente esta palabra. Sin duda que el plan de Saulo no era este que Dios llevó a cabo. Dice el primer verso: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. ¿Vieron cuántas veces
en el entorno que vivimos hoy por hoy, decimos, esta gente respira mal, respira, podemos decir, venganza, respira intolerancia, porque es algo que está arraigado en determinadas personas. Y si Saulo era así, dice, aún respirando amenazas y muerte, a eso se dedicaba Saulo, a matar a los hijos de Dios. Y vaya si el poder de Dios es grande. ¿Y qué hizo Saulo? Dice el verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jesús. ¿De qué camino? Del caminar con Cristo. Si encontraba hijos de Dios, traerlos para juzgarlos y meterlos presos. Esa era la tarea de Saulo. Eso era lo que él había elegido. Eso era quizás en lo cual él se deleitaba. Pero no eran los planes de Dios. Dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo imagino a Pablo saliendo por ese camino con ese ímpetu, con esas ganas de llevarse todo por delante. Y a cuanto cristiano encontrara también, pasarle por arriba. Y traerlo, no sé cómo, de arrastro como fuera, a ser juzgado y apresado. ¿Por qué? Por llevar adelante el nombre de Jesús. Ese era el cometido de Pablo, ¿verdad? Dice el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Se dan cuenta de algo? Ya Saulo estaba reconociendo al Señor. Podía haber dicho, ¿quién eres tú? Podía haber dicho, ¿quién me habla? Sin embargo, dijo, ¿quién eres, Señor? Ya reconocía el poderío. Más allá de su tarea habitual, que era el perseguir a los cristianos, Saulo sabía que había un Dios por excelencia, ¿verdad? Pero no eran los planes de Dios seguirlo, los planes de Saulo seguirlo, perdón. ¿Quién eres, Señor? Dice el verso 5. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra él, aguijón. Como diciéndole, hasta acá, Pablo, hasta acá, Saulo, ya está. No vas a lograr nada siguiendo con esa tesitura que vos tenés, con ese plan que vos tenés. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso inmediatamente a disposición. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando Dios comienza su plan, no hay oposición para ello. Dios puede dejarnos tiempo y tiempo y tiempo. Pero cuando Él decide que su plan comience a ser procesado, no hay oposición. Aquel, podemos decir, instrumento en manos de Satanás, que era Saulo, y que respiraba amenaza y muerte contra los cristianos de inmediato, temeroso y temblando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que recapacitar y decir, Señor, no quiero tener ningún tiempo de temor ni de temblor. Que podamos estar dispuestos a decirle, Señor, ¿qué quiere que yo haga? No dejar que el Señor tenga que tener actitudes, podemos decir, fuertes, o tenga que tomar medidas más allá de lo que quizás Él quiera. Porque sin duda que Él quiere hacer de nuestras vidas instrumentos, pero con gran amor y cariño, de una forma sutil, con gozo, con alegría. Pero ¿qué sucede? El ser humano es tan terco, es tan cabezaduro, perdonen la expresión, somos tan duros que queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Entonces el Señor dice, bueno, vamos primero, intenté de esta manera y no lo logré. Ahora voy a usar mi estrategia, dice el Señor.
Y somos hijos de rigor muchas veces. Entonces el Señor hace como Él quiere. Hizo que Pablo, hizo despertar en Pablo temor y temblor. Que no tenga Dios que llegar a este extremo en nuestras vidas, queridos hermanos. Que no tenga Dios que hacernos padecer temor, sino que nosotros mismos nos pongamos a disposición de Él. ¿Vieron cuando decimos estamos a merced de algo? Es porque de repente estamos un poco vulnerables. Que podamos decir, Señor, estoy a merced tuya. Vulnerables a Dios. Porque esa vulnerabilidad nos va a hacer grandes en gran manera. Estar dispuestos ante Dios es lo mejor que nos puede suceder. Porque Él nos va a exaltar en gran manera. Puede ser acá, puede que no, pero puede ser allá, cuando nos coloquen esa corona preparada para cada uno de nosotros. Sus hijos, sus siervos, sus siervas, los príncipes y princesas del Señor. Gloria a Jesús. Qué lindo y maravilloso suena todo esto. ¿Qué quieres que haga?, dijo Saulo. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, sin ver a nadie. Imagino a cada uno de aquellos, no dice si se convirtieron a Cristo o no, pero imaginamos que sí, viendo aquel panorama, aquella situación, aquella voluntad de Dios, lo que estaba realizando, imaginamos que también los que iban con Él, no lo sabemos. Dice el verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Y uno puede decir, Señor, Saulo ya se había rendido a tus pies, se había puesto a disposición tuya. ¿Por qué esto de la ceguera? No lo sabemos. Era la voluntad de Dios. ¿Por qué podemos decir entonces, Señor, por qué la enfermedad a nuestro hermano Lionel? No lo sabemos. Es la voluntad de Dios. Y Él está gozoso, y Él está alegre, y Él está ferviente por ello. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar esa situación? No podemos, y aunque pudiéramos no deberíamos, porque no somos nosotros quienes cambiamos los planes de Dios. Entonces, Saulo, guiado por quienes estaban con él, fue a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Gloria a Dios. Dice el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Como decía esa canción que entonaba nuestra hermana Noemí, que entonaba el grupo de alabanza, heme aquí, Señor. Dispuesto a lo que Dios quisiera hacer con él o a través de él en este caso, ¿verdad? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea que ya estaba continuaba el cambio de Dios en la vida de Saulo. Ya Saulo oraba, ¿verdad? Y por lo que vamos a ver en el próximo versículo, lo que Saulo estaba haciendo era pidiendo a Dios que le recobrara la vista, que le devolviera la visión, ¿verdad? Dice el verso 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios le iba mostrando que iba a venir alguien, que le iba a imponer las manos, que él iba a recobrar la vista. Que eso que le estaba padeciendo era algo temporal, era algo momentáneo. Y sigo en la misma línea
en cuanto a lo que es la circunstancia de nuestro hermano Leonel. Lo del hermano Leonel es transitorio, es momentáneo. No les puedo decir que vaya a haber sanidad, no lo sé. Pero si así no fuera, es momentáneo, porque va a ir a ese lugar que él anhela y que todos nosotros anhelamos. Es por eso que, querido pueblo de Dios, cada uno de nosotros debemos tener esa aspiración. No importa en qué condiciones estemos. Sabemos que eso va a ser momentáneo. ¿Por qué? Porque puede haber una sanidad maravillosa de parte de Dios aún usando la ciencia. Pero porque también puede ser motivo de que nuestra salud se debilite cada vez más y este cuerpo llegue a padecer a través de la muerte. Pero va a ser momentáneo. Como le sucedió a Saulo aquella ceguera. Algo momentáneo, ¿verdad? Dios le estaba mostrando a través de su clamor, de su oración, en una visión que alguien iba a ir a él y le dio hasta su nombre. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que él recobre la vida. Señor, gracias. ¿A cuántos de nosotros Dios no tuvo que mandar un Ananías? Amén. Levantamos la mano, ¿verdad? De una u otra manera. Yo en lo personal puedo decir que fue el caso de mi esposa, luego de nuestra hermana Enelia, que fue la que hizo que yo diera los primeros pasos o escuchara por primera vez lo que era la palabra de Dios. Y en cada uno de nosotros hay un Ananías que vino a nosotros a hacernos recobrar la visión. No éramos ciegos, en lo espiritual sí, veíamos a nuestra manera, pero Dios quería que viésemos a su manera. Y estos procesos tienen que suceder como sucedió con Saulo. Verso 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Era evidente la tarea de Saulo. Todos sabían a qué se dedicaba, todos sabían lo que hacían. Era perseguidor de los santos de Dios. Ananías como que se lo expresaba al Señor. Por ahí lo que Ananías quería decirle era: Señor, pero él se dedica a esto, a perseguir a los tuyos, y vos querés que yo vaya a imponerle las manos para que él sea sano, para que recobre la vista. Gracias. Verso 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos aquellos que invocan tu nombre. Era un siervo con autoridad delegada. Tenía el permiso para hacer lo que hacía por las autoridades de aquel tiempo. Nadie se lo podía impedir, o casi nadie. Si había alguien que se lo iba a impedir. Y ese Dios tan grande. Ese era ese Dios que hace lo imposible. Gracias. Y miren lo que dice el verso 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cuántos podemos hoy catalogarnos un Saulo? No por perseguir, sino por ser instrumentos elegidos. Gloria a Dios, levantemos nuestras manos. Somos instrumentos elegidos en manos de Dios. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Saulo tenía la oportunidad de entrar en todo lugar, ante toda autoridad. Y eso es lo que Dios quería, lo que Dios necesitaba. Que Saulo llegara a cada uno de aquellos lugares a transmitir lo que Dios quería. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí.
queridos hermanos, es necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Y a nosotros nos es necesario padecer por causa de Cristo, para que alcancemos ese lugar maravilloso. Esa es la prueba que debemos de padecer. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Imagino a Ananías por ahí, y hagamos volar un poco nuestra imaginación, cabeza agacha, saliendo, bueno, esto es lo que el Padre me manda, es lo que Dios me está enviando y yo tengo que ir. Quizás hasta un poco a regañadientes, como decimos por ahí. Capaz que a Ananías no le interesaba mucho que aquel matador de siervos de Dios tuviese una oportunidad. Pero Dios sí. ¿Cuántas personas en nuestro entorno no les interesaba que nosotros tuviéramos una oportunidad con Dios? La gran mayoría de nuestro entorno. Pero a Dios sí. Gloria a Dios. Ya aquí estamos. Gracias. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Se dan cuenta de esto? Ya había cambiado la posición de aquel perseguidor. Gloria a Dios. Ya estaba en manos de Dios. Ya estaba siendo instrumento. Ya había cambiado de bando. Ya era un hijo de Dios, ¿verdad? Hermano Saulo, le dijo Ananías, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué maravilloso que es. Qué lindos son los planes de Dios. Gloria a Jesús. Gracias. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Decíamos hace un ratito que nos sentíamos identificados, aquellos que estamos fuera del camino de Dios con Saulo, Gracias, Jesús. porque no nos interesaba Gracias. venir a los caminos de Cristo, ¿verdad? Gracias. No nos interesaba para nada seguir a Dios. Y acá nos dice que al instante recibió la vista y levantándose fue bautizado. Gloria. El proceso de Dios es distinto en todos. En lo personal, lo mío no fue tan instantáneo. A Dios le costó un buen tiempo traer convencimiento a mi vida. Pasé una situación semejante, una enfermedad importante, como todos lo saben, un cáncer casi que terminal, podemos decir así, casi que terminal, porque no lo era para Dios. Y tuvo que hacerme transitar por todas esas circunstancias. Tuve que padecer. Y lo seguiremos haciendo mientras estemos en esta tierra. Alabado Señor. Porque debemos ser perfeccionados cada día. Alabado Señor. Dice que el Señor va a perfeccionar su obra hasta el día de su venida. ¿Cuántos somos obra de Dios aquí, en este lugar? Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Y Él tiene que perfeccionarnos hasta el día que venga a buscarnos. Y también nosotros tenemos que poner para esta perfección, ¿verdad? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Me imagino que quizás Saulo lo que estaba haciendo allí era prepararse un poco, preguntándole a los discípulos: ¿y cómo es esto de seguir a Dios? ¿Y qué es lo que Dios hace a través nuestro? ¿Y cómo debo de hablar? ¿Y cómo debo de llevar su palabra? Instruyendo quizás un poco, ¿verdad? Durante esos días que estuvo allí en Damasco junto a los discípulos. Pero bueno, logrado esto, habiéndose preparado un poco, quizás habiéndose instruido un poco en lo que debía de ser y cómo debía de hacerlo, dice el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, Señor. diciendo que este era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Y cómo no hacerlo? Si escuchó su voz al momento que cayó en tierra, si quedó ciego, si vio el poder de Dios en esa circunstancia
podemos decir quizás adversa, y no tanto, porque luego fue gran retribución para Saulo, y luego Pablo, ¿verdad? Santo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Cuántos en nuestro entorno pueden haber dicho alguna vez: ¿y no es este el que ni quería saber nada con Dios? ¿Y no es Alberto el que hacía tantos cuentos verdes? ¿Y no es Alberto el que decía disparates, no uno atrás del otro, uno encima del otro? Y es verdad, es así, muchos lo saben. Y le doy gloria a Dios por ello. Decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos entre los principales sacerdotes. Ese era el cometido cuando Saulo salió de su ciudad. Pero cuando llegó a Damasco, el cometido era otro. Porque en el camino había habido un proceso. Nosotros, transitando ese mismo camino, podemos decir a Damasco con cierta intención. Por ahí, por el medio, nos agarró y comenzó a hacer el proceso. Y tiene que continuar haciendo el proceso. Tiene que continuar obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, todos estaban desconcertados. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No era solamente intentando convencer, demostraba que Jesús era el Cristo. Tenía argumentos. Y yo creo que el simple hecho de verlo ya era un argumento fundamental para que realmente aquellos pudieran decir: sí, hay un Hijo de Dios que está haciendo maravillas, transformando vidas y haciendo como Él quiere. Porque lo estaban viendo en Saulo, de un perseguidor que había salido de su ciudad para apresar cristianos. Terminaban viendo en transcurso de pocos días, dice por allí que había estado 3 días sin comer y sin beber. A ver si me ayuda, acá en el verso 9, y estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Quizás algún día más puede haber transcurrido, 4 o 5 días. Pero en 5 días, a lo sumo en una semana, aquel que salió de su ciudad para apresar y matar cristianos estaba trayendo convencimiento de que Cristo era el Hijo de Dios y podía transformar vidas. Queridos hermanos, esta es una palabra maravillosa que nos confirma la voluntad de Dios. No importa qué impedimento pueda encontrar Dios en su camino. No importa cómo sea nuestro transitar, no importa lo que hagamos nosotros o los planes que hayamos hecho para nuestra vida. Él tiene toda la autoridad y el poder para cambiarlo. Es el Dios por sobre todas las cosas. Una vez más yo le vuelvo a reiterar que no eran mis planes hoy estar aquí, hace muchos años atrás. No estaba en mis planes ser este instrumento que Dios está logrando a través de su poder. Pero sí estaban los planes de Él. Y ese mismo plan de Dios se transfiere a cada uno de ustedes. A todos aquellos que hemos decidido aceptarlo como nuestro Padre. A todos aquellos que hemos querido aceptar a Jesús como nuestro hermano. Ese es el plan de Dios en nuestra vida. Pero como todo plan, tiene un argumento y tiene un fin. Como lo fue
el plan de Saulo de Tarso, de transformarse en un perseguidor a ser un convencedor de Cristo y de Dios. Y ese es el plan de Dios también en nuestras vidas. Que seamos nosotros quienes llevemos convencimiento a las personas de que Dios es grande, de que Cristo es el Hijo de Dios, que sentado a su diestra intercede por nosotros y que dio su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia. Para que esa esperanza, como nombrábamos hace un rato, de que la muerte física ya no es un cuco, ya no es un gran temor, sino que es una esperanza para que luego de ella comience nuestra felicidad plena junto a Dios. Eso es lo que Dios planeó para cada uno de nosotros. No sé si será con ese denuedo con que Saulo comenzó a predicar y a convencer y a dejar atónitos a todos. Pero de una manera u otra tenemos que ayudarle a Dios a que ese plan se cumpla, llevando esa palabra maravillosa de vida eterna. Hace no muchos días, un compañero de trabajo que es más o menos como lo era yo, con esa picardía para decir palabras de doble sentido, con esa picardía para tener su vocabulario bastante complicado, como lo era yo. Por distintas circunstancias se peleó con la novia de muchos años, y bueno, y quedó medio ahí, podemos decir, desorientado, ¿verdad? Porque iba todos los días a la casa de ella, quedó medio desorientado. Y hay otro compañero que va a la iglesia, que es cristiano, y lo empezó a invitar, va conmigo a la iglesia. Y yo le debo ser sincero, digo, Jesús está loco. Mirá si iba a llevar a Michelle a la iglesia. Y bueno, un buen día, un lunes, me dice este compañero y hermano, Jesús, dice, ¿a qué no sabés? Digo, no sé. ¿Qué me vas a decir? ¿A qué no sabés quién fue a la iglesia el sábado? Digo, ni idea. ¿Quién? Michelle. Y ahí digo, ¿sabes por qué te creo? Porque es lo mismo cuando yo fui a la iglesia. Es por eso que te creo. Y bueno, y realmente está de a poquito haciendo un proceso. Y yo escucho a este compañero de trabajo y él argumenta, y tiene que haber un proceso de Dios recién en nuestra vida, porque él viene y dice, hay unas hermanitas en la iglesia que... Y Jesús me mira y sacude la cabeza. Y yo le digo, deja Jesús que el Señor va a hacer la obra. Deja que el Señor va a hacer la obra. Eso es un argumento quizás de parte de Dios para que Él llegue a la iglesia, ¿verdad? Y como yo les digo, los planes de Dios son maravillosos. Los planes de Dios para el cambio de nuestra vida son maravillosos. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que tener esa disponibilidad, ¿verdad? Y una vez más, diciendo de que el plan de Dios en nuestro hermano Leonel es maravilloso. El domingo pasado, cuando lo veía llegar, estábamos acá arriba y yo decía, ¿y qué le podemos decir a este hermano? ¿Cómo lo podemos alentar a seguir adelante, a pelear la buena batalla? ¿Cómo podemos darle esa palabra de aliento? Y lo único que le dije cuando me despedí fue, te felicito hermano porque me diste una palabra de aliento impresionante. Y creo que a todos nos sucedió igual. Porque esos 20, 25 minutos que él estuvo teniendo esa participación fue impresionante realmente. Ese poder de Dios a través de él que hace que nosotros tengamos ese empuje. Uno puede decir, Señor, ¿qué más te puedo decir? Que gracias. Gracias por las circunstancias de mi hermano. Porque no solamente en aquel hombre que estaba junto a él internado, sino que aquí en otra congregación, en un lugar donde supuestamente todos estamos pum para arriba con la fe, vino él y se aumentó nuestra fe y nuestras ganas de seguir peleando. Es por eso, querido pueblo de Dios, que debemos entender
los propósitos de nuestro Padre. Entenderlos, aceptarlos, y vamos a ver su mano moverse en gran manera. Como lo vieron aquellos que quedaron atónitos viendo a aquel Saulo perseguidor, y en pocos días viéndolo llevando a convencimiento de que había un Dios poderoso. Así que yo creo que una vez más se cumple esa palabra de que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Es por eso que esta situación de nuestro hermano nos ha ayudado a bien a nosotros. Y sin duda de que está haciendo un proceso en la vida de él maravilloso, maravilloso. Él lo expresaba que estaba disfrutando el regalo de Dios. Y no tengo dudas de eso. De la manera que lo expresó, de la manera que lo habló, no tengo dudas que lo está disfrutando y que Dios le va a seguir usando de gran manera. No sé cuánto tiempo, quizás mucho, quizás no lo sé. Pero cual sea, que esa misma inquietud que hay en él, esa misma alegría y gozo que hay en él, lo haya también en nosotros. Porque debo ser sincero, me entristeció verlo llegar con esa dificultad para caminar. Pero luego de haberlo escuchado, digo, Señor, no hay motivo para entristecerse. Nosotros los hijos de Dios, vaya de las luchas y las pruebas, no tenemos que tener motivo para entristecernos, sino para decir, bueno, Señor, yo sé que esta lucha y que esta prueba tiene un fin en mi vida. Quizás me la merezco por ser tan terco, quizás me la merezco por ser desobediente, pero Señor, yo sé que lo estás haciendo para bien. Miren lo que viene a mi mente, esas cosas que uno recuerda. ¿Saben qué? No sé si a muchos le habrá sucedido, pero yo fui de los que recibió algún varazo con una vara de mimbre por desobediente. Y entiendo que Dios muchas veces también tiene que hacer lo mismo por nosotros. Arrimarnos esa vara que dice la palabra, para que nosotros realmente podamos cambiar nuestra manera de pensar. Y nos gozamos cuando entendemos que el Señor está haciendo todo a nuestro favor, todo para bien. No importa lo que tengamos que padecer. Jesús le decía, le voy a demostrar todo lo que tiene que padecer por causa de mi nombre. Y nosotros no somos diferentes a Saulo. También tendremos que padecer por causa del nombre de Jesús. Pero Saulo tuvo un fin maravilloso y nosotros lo tendremos también en el nombre de Jesús. Es por eso que, querido pueblo de Dios, que podamos estar aceptando y entendiendo la voluntad y los planes de Dios para poder seguir adelante, conforme a lo que Él quiere. ¿Cuántos lo entienden así? Tenemos un fuerte aplauso de lo que ha sido la palabra de Dios en esta mañana, y que ha hecho de Saulo de Tarso, ha hecho de muchos de nosotros, y lo seguirá haciendo mientras no nos venga a buscar, instrumentos en sus manos. Así que podamos decirle, bueno, Señor, enséñame cuáles son tus planes, cómo los debo transitar, qué debo de hacer. No importa cuál sea, quiero hacerlo. Quiero hacerlo para que tu gloria resplandezca, para que tu poder siga vigente en mí, y así de esa manera ser transformados para su gloria. Vamos a estarnos despidiendo de los hermanos y también todos juntos por esta mañana, dándole gracias al Señor. Pongámonos de pie, iglesia. Padre Santo y Todopoderoso, gracias porque tú sigues siendo el mismo que transformó a Saulo de Tarso y a otros tantos en estos miles de años, y que hoy por tu gran amor y misericordia, Señor, ha dispuesto a hacer una obra en cada uno de nosotros. Esa obra que está en proceso, Señor, y que debemos reconocer si aún no está completa, es porque nosotros, Señor, no te lo hemos permitido. Pero gracias por tanta misericordia, Señor. Gracias por aún darnos tiempo para perfeccionarnos. Gracias por esa palabra que nos enseña que hasta el día de tu venida tendrías que estar obrando en cada uno de nosotros. Poderoso Dios,
que tú encuentres que cada día tu obra tenga que ser menos, porque nosotros acompañamos ese cambio, esa transformación. Poderoso Dios, no sé cuánto más tendrás que hacer en nosotros y de qué manera, pero estamos dispuestos, Señor, a que tu transformación continúe en proceso. Mi amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque somos esos instrumentos que tú, Señor, consideras necesarios en este tiempo, en estos días. Y por esa misma razón es que queremos gozarnos ante esta palabra que nos dice que todo lo que tú transformas es para bien, Señor. Y todos nosotros ya lo hemos demostrado. Sabemos que tu plan es maravilloso y que nos has incluido en él, Padre Santo. Y eso ha sido solo por amor y misericordia. Gracias, buen Señor. Gracias porque en lo personal, y creo que en toda esta congregación y en quienes nos han visto, es motivo de alegría y de gozo esta palabra, Señor, que has compartido con nosotros. Sabiendo que tú quieres maravillas para nuestras vidas, que quieres hacer de nosotros algo útil en tus manos, Señor. Gracias, gracias por ese propósito maravilloso. Gracias porque a través del Espíritu Santo en esta mañana, una vez más nos has dicho qué es lo que quieres de nosotros y cómo lo puedes hacer. Que seamos sabios, Señor, disponiéndonos a ti en todo tiempo, para que tú no tengas que hacer como lo hiciste con aquel siervo de una forma extrema, sino que puedas hacerlo con amor y gran cariño, como entendemos que lo quieres hacer. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y en este tiempo que tú nos continúes acompañando de regreso a nuestros hogares, con ese gozo y esa alegría, Señor, que te caracteriza y que en nosotros debe ser reflejados. Una vez más, te agradecemos por habernos puesto de acuerdo al comienzo de la reunión y que tú te estés moviendo aquí, en cada uno de nosotros. Solo nos resta agradecerte, Señor. Y también aprovechamos esta oración para pedir por nuestro pastor, Señor, por nuestro hermano Esteban, y quienes están con ellos, que tengan un buen regreso, Señor, a nuestra tierra, a nuestra nación. Que esos ángeles acampen a su alrededor como a nuestro alrededor para defendernos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Y damos un fuerte aplauso a nuestro Rey de Gloria. Dios bendiga a quienes nos han visto en el nombre de Jesús y a toda esta maravillosa congregación que también nos estoy diciendo en gran nombre. Nos despedimos con un beso. Gracias, Señor.